Muy bien, muy buenas tardes, gusto en saludarles. Vamos a iniciar la grabación de la sesión del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a dar algunos anuncios varios ahora al inicio, esperando que se conecten más compañeros que estamos en el horario en punto. Como si nada, nos encontramos ya en la sesión número 13 del programa OBOM. OBOM, Open Books, Open Minds, que significa libros abiertos, mentes abiertas. El programa tiene 18 sesiones. Quiere decir que a partir de ahora nos quedan 5, ¿verdad? Entonces ya estamos en la recta final del programa. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ponernos al día en nuestras actividades, tenemos que estar al día en nuestro proyecto final de graduación. Para que ustedes sepan, es el programa el que, a ver, perdón, me trabé. El programa que están cursando es un programa acreditado y certificado por el Mineduc. Quiere decir que sí tiene que tener nota, ¿verdad? Y la nota se obtiene como recordatorio de la asistencia, de las actividades y de su proyecto final. Entonces, como se los digo en todas las sesiones, si estamos en el programa participando junto con un compañero o una compañera de escuela, y es importante que nos motivemos, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestro avance. Yo voy en orden revisando sus cuentos o proponiéndole algunas adecuaciones o cambios. Y entonces tenemos diferentes fases porque hay personas en diferentes momentos. La intención es que podamos avanzar. Entonces, para la sesión de hoy, vamos a empezar. Vamos a tener la clase de hoy y luego voy a poner un ejemplo para quienes ya han terminado su versión de Canva. ¿Qué quiere decir? Eh, que ya hicieron su cuento, ya fue aprobado, ya fue editado, ya se puede descargar en PDF y ahora vamos a pasar a la versión audiolibro. Entonces voy a explicarlo por primera vez, pero mi intención es o va a ser replicar o repetir la información. Entonces, al final de la clase, voy a preguntar en qué horario o qué día les queda mejor de acuerdo a las fases. Es decir, quién está en solo fase de idea, quién está en fase de edición de Canva o quién ya está terminando y pasaría a la versión audiolibro, ¿verdad? Para poderlos atender a todos y a todas. Que no se nos olvide marcar nuestra asistencia y como lo hacemos siempre, colocando nuestro nombre, el nombre de nuestra escuelita y el departamento en donde se encuentra. Nuevamente les digo, bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un gusto poder ir leyendo estas cápsulas. Solo vamos a silenciar los micrófonos. Tenemos si tenemos alguien por acá, porque escuché aquí una vocecita. Muy bien, ahí estamos. Y entonces, repito, informaciones varias. Uno, recordarles que este es un programa acreditado y certificado por el Mineduc, por lo tanto, sí tiene punteo, ¿verdad? Si ustedes me han visto, yo no estoy presionándolos o hostigándolos, pero la intención es que ustedes sí vayan cumpliendo sus actividades para que la asistencia, ya sea sincrónica, así como los que están conectados el día de hoy, o asincrónica para las personas que ven el video, se puede ir marcando. Eso es un porcentaje. Otro porcentaje son las actividades que se les deja y tercer porcentaje es el proyecto de graduación. Insisto, hoy voy a poner un ejemplo para quienes van en una fase determinada y voy a ofrecer em, espacios como de acompañamiento, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo para los diferentes periodos, etapas o procesos en donde nos encontremos. Así todos podemos cumplir con nuestro requisito. Que vamos a ver otra vez, nos prenden los micrófonos. Si tenemos a alguien con micrófono prendido, vamos a pedir que no lo apague. Ahí estamos. Muy bien. Voy a movernos por aquí.
Entonces, hoy, ¿qué quiero que hablemos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cultura y arte. Y entonces hay muchas ideas sobre este proceso. El magisterio, es decir, la profesión de la enseñanza, tiene diferentes componentes. Y ustedes ya me han escuchado hablar sobre los procesos psicopedagógicos: pensamiento, sentimiento, acción. Nuevamente tenemos micrófono prendido, les agradezco que lo silenciemos. Si nos estamos incorporando desde nuestro carro o desde un espacio que no es nuestra casa, marquemos ahí silencio. A menos que tengamos una pregunta, pues va a ser bienvenida la pregunta y con mucho gusto la vamos a contestar. Pues sí, entonces les decía, hemos hablado de los procesos psicopedagógicos: pensamiento, sentimiento y acción, ¿verdad? O movimiento en los procesos pedagógicos, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Un proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, un maestro tiene que ser fiel y real. ¿A qué me refiero con esto? A que yo no puedo dar algo que yo no sé. Muchas veces nos aprendemos cosas, ¿verdad? O tenemos incluso áreas que nos favorecen o nos nutren. Pero también tenemos áreas que no nos gustan o áreas que se nos dificultan. Para la lectoescritura es muy importante los procesos de cultura y de arte. Me han escuchado muchas veces hablar de aprestamiento, de destrezas e incluso sobre el movimiento. Entonces, la cultura y el arte va a ser una construcción. ¿Y de qué depende? De un proceso de pensamiento. Ya en las clases anteriores hemos hablado de los tipos de pensamiento, ¿verdad? Y entonces, recordémonos. Tenemos un pensamiento mágico, tenemos un pensamiento inocente o manipulativo, un pensamiento crítico y un pensamiento lógico. La cultura es todo complejo que incluya conocimiento, arte, creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos en la familia y en el contacto social. Para las ciencias sociales es importante cómo nosotros creamos o construimos ideas, mejoramos o perfeccionamos los comportamientos, entendemos los símbolos y desarrollamos prácticas sociales. Por lo tanto, la lectoescritura va a ser fundamental para un proceso cultural. Nuestro cerebro se divide en tres cerebros, a grosso modo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como mi todo cerebro, ¿verdad? Dividido en tres partes. La primera se llama cerebro reptiliano, es el que nos permite reaccionar, es decir, es el cerebro más primitivo, se le llama reptiliano porque es como que fuéramos reptiles, ¿verdad? Es una forma de sobrevivir y de reaccionar. El segundo cerebro es el cerebro límbico. Tiene que ver con las emociones. Y entonces ya no solo es reaccionar, ¿verdad? Sino que es sentir algo a partir de la experiencia. Y el tercer cerebro es el neocórtex o el área prefrontal. ¿Qué implica el área prefrontal? Las habilidades blandas. Pero la habilidad blanda requiere que todo el cerebro esté funcionando. Por lo tanto, para construir ideas, para tener comportamientos, para distinguir los símbolos y para desarrollar las prácticas sociales, tengo que estar trabajando con el cerebro completo. El neocórtex o el área prefrontal trabaja las habilidades blandas. ¿Cuáles son las que yo les he mencionado? Atención, memoria, percepción, intuición y toma de decisiones. Para la lectoescritura es bien importante ese desarrollo. Sabemos que no todos vamos a tener todas las habilidades en todo momento, pero lo más importante es que las vamos a propiciar, las vamos a impulsar. Entonces, para un proceso cultural, como lo es la lectoescritura, necesitamos ese movimiento y ese entendimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, van a existir algunas características de la cultura. La primera es que afecta toda la actividad humana. Una persona que es culturizada o se ve inmersa dentro de un proceso cultural se va a ver afectado. Y la afectación no está hablando de crisis, sino que está hablando de un proceso
cognoscitivo, es decir, desarrollar mi cerebro reptiliano, reaccionar. Luego, sentí pensar, siento y pienso, mi cerebro límbico. Y por último, el neocórtex, que tiene que ver con la crítica, la pregunta, el entendimiento. Dos, la cultura es acción, entonces tiene que ver con una realidad vivida. Por más que yo les cuente a ustedes de la cultura egipcia, pues no me lo, o sea, vamos a comprender algunas cosas, pero no lo vamos a vivir plenamente a menos de que nosotros viajáramos a Egipto o tuviéramos la oportunidad de ver un ataúd egipcio o que supiéramos sobre el embalsamamiento o que entendiéramos una religión que ellos estuvieran viviendo, eh, tuviéramos la oportunidad de compartir un tipo de alimento, etcétera. La cultura va a ser acción porque depende de mi realidad. Entonces, si nosotros vivimos en un contexto determinado, en un espacio determinado, con unas características determinadas, esas son las que me van a dar acción y esas son las que me van a dar mi cultura. Por eso es que cuando asumimos que una persona tiene problemas, ¿verdad? O dificultades, muchas veces le decimos como, ay, qué inculto, ¿verdad? Pero tiene que ver con sus procesos de adaptación o inadaptación en el espacio en el que se encuentre. Número tres, son maneras más o menos formalizadas, es decir, van a haber procesos que son explícitos dentro de nuestras aulas, pero hay otros procesos que son implícitos de acuerdo a su espacio y a su ambiente. Y depende de qué tantas oportunidades tiene este chico o esta chica de conocer el mundo. Vamos a conocer el mundo de acuerdo a lo que nos estén presentando de este mundo. Cuatro, la cultura no es biológica, no se nace con cultura. Y pareciera obvio, ¿no? Pero a veces tenemos comprendido que la cultura tiene que ver con las costumbres y las tradiciones. Y si bien es cierto, nosotros entramos en una realidad vivida, no solo es por tener la costumbre o tener la tradición, es la consecución, es el entendimiento. Insisto con las palabras, tengo que tener ideas claras, comportamientos, símbolos y prácticas sociales. Por lo tanto, si en mi país está la cultura maya, no significa que yo tenga la cultura maya. No sé si se comprende. O que en mi país haya fenómenos sociales o que en mi país hayan estratos socioeconómicos. Eso no me hace pertenecer al estrato. Saber que exista solo me permite conocerlo, pero no me permite vivirlo. La cultura tiene que ser vivida. Por lo tanto, la lectoescritura tiene que ser vívida, tiene que complementar cualquier cosa, fenómeno, suceso o experiencia que se esté viviendo. Por lo tanto, 5, la cultura se aprende. 6, va a ser objetiva y simbólica. Y 7, es un sistema que implica redes. Por lo tanto, la interacción, la comunicación, la emisión de mensajes es lo que va a favorecer. Por lo tanto, se va a convertir en una norma, la norma de mi espacio, de mi contexto. Cuando nosotros hablamos de códigos de ética, por ejemplo, o códigos de conducta en nuestros espacios, no pueden ser los mismos en todas las empresas. Incluso dentro de una empresa, cada oficina, cada departamento tiene un código de ética diferente porque tiene características culturales diferentes. Por lo tanto, sus ideas, sus trabajos, sus costumbres, eh, su forma de comunicarse o de relacionarse es distinta. No es lo mismo hablar con un departamento de recursos humanos que hablar con la parte operativa o con un conserje o hablar con una maestra, ¿verdad? Tiene contextos y necesidades distintas. Por lo tanto, la cultura nosotros la vamos a poder compartir, la vamos a poder desarrollar, pero tiene que ser vivida. ¿Vamos bien en lo que estoy diciendo? ¿O estoy sonando muy filosófico? Ustedes me pueden poner en el chat. Porque dijéramos, porque cada vez que nosotros hablamos de lectura y escritura,
dijéramos, estamos trabajando o desarrollándonos en áreas distintas. Y por eso es que me escuchan constantemente decir que no solo es para preprimaria el juego, o no solo es para los niños que tienen dificultades de aprendizaje, los cantos, sino que tiene que ver con la consecución de los elementos para que lo llevemos a cabo. Entonces vuelvo y pregunto, lo que voy diciendo va sonando coherente, va sonando medio claro. Si alguien tiene una duda, bienvenida sea, ¿verdad? Cuéntenme cómo lo sienten. Y si ya lo habíamos escuchado de esa forma, ya nos habían compartido de esa forma la información. ¿Vamos bien? Pueden usar eh, emojis también. Ah, entonces que quiero salirme para poderlos ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice Amalia. ¿Alguien más? Verónica me está poniendo ahí. Reacciones. Vamos bien. Ahora, insisto, es probable que la forma en la que yo lo estoy diciendo no lo hayamos recibido nunca, ¿verdad? Porque la intención es precisamente que le veamos desde diferentes contextos, no solo la metodología, que es sumamente importante, ¿verdad? Pero para llegar a esa tengo que entender lo que yo estoy haciendo y cómo yo estoy nutriendo mi forma de pensar, mi forma de sentir o mi forma de actuar, ¿cierto? Perdón que... Ah, sí, sí, estoy compartiendo pantalla. Entonces, dándole seguimiento... Ah, bueno, otra vez, no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a ver, solo aquí para estar seguros. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Entonces me regreso. Ah, ¿dónde estamos? Aquí está. Y entonces, les decía, ¿verdad? En esa consecución, la antropología cultural nos dice diferentes cosas, ¿verdad? La más importante es el origen humano de las ideas, ¿verdad? Cómo construimos ideas. Pero para entenderlo, tengo que entender la antropología aplicada porque estudia y busca soluciones a los problemas humanos. Mi clase, mi CNV, no tiene sentido si yo no estudio y busco soluciones a los problemas humanos. Entonces, por eso es que se nos pone a hablar sobre el cuidado del planeta o hablamos de la reforestación o hablamos de la protección del agua o de los bosques, ¿verdad? Porque tiene que ver con la forma en la que no solo el niño comprende lo que está sucediendo, sino que genera nuevas ideas. Por eso es que hablamos de los medios de transporte, por eso es que hablamos de los ciclos del agua o el ciclo del huevo, o porque cada una de mis clases tiene un propósito, pero es estudiar y buscar soluciones a los problemas. No se puede quedar solo en el contenido. Si se queda en el contenido, o sea, como saber qué es un huevo o saber qué es un bosque, ¿verdad? Solo ahí no es cultura, es información. Hay una antropología médica. Esta estudia los factores biológicos y culturales de la salud y de la enfermedad. Se desarrolla la creencia de vida y de muerte. Esto es fundamental en los procesos sistémicos en nuestro contexto. Porque igual, ¿verdad? Suena a ciencias naturales, pero no. Tiene que ver con que el niño sepa eh, que su supervivencia y su desarrollo, la sostenibilidad, van a depender de su educación, pero tiene que entenderlo desde lo más pequeño porque nosotros le hablamos de ese futuro que va a tener y ese futuro tiene que ver con la vida. Hablamos de una antropología urbana, estudia la vida en la ciudad porque sabemos esa consecución que tiene nuestra información de pasar del área rural al área urbana y la antropología del desarrollo, que estudia las causas del subdesarrollo y las formas y opciones para el desarrollo entre las naciones menos desarrolladas. Suena a trabalenguas, pero lo que quiere decir los organismos internacionales en función del desarrollo humano es que cuantas más ideas, cuanto mejor desarrollo del pensamiento, es decir, una consecución, un descubrimiento del pensamiento se tenga,
más desarrollada va a ser una sociedad. Y entonces va a proponer diferentes opciones. Cuando hablamos de esto, tendríamos que hablar de patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el producto más elaborado, primordial y valioso de una sociedad. La cultura es una doble concentración de capital humano en cuanto a prácticas, saberes simbólicos, mitológicos y ritualistas. Estamos hablando de creencias, valores y normas. También es una forma de acumulación, memoria y organización. Ya me lo habían escuchado decir antes que el ser humano pertenece a la historia universal cuando aprende a leer y a escribir, porque existe, ¿verdad? No es un proceso de logoterapia, ¿verdad? De que si pienso y luego existo, sino que tiene que ver con la materialización, el sacar mis documentos, el tener un nombre, el tener un sentido de pertenencia, el tener una ciudadanía, tiene que ver con cómo yo hago para que mi información empiece a ser patrimonio cultural. Entonces implica que y cómo creo que y cuándo genero valores y cuáles son las normas que me representan. Pensemos en nuestra cultura. Primero, ¿será que tiene aspectos similares y aspectos diferentes entre todos los miembros de una sociedad? ¿Qué pensamos? Nuestra cultura tiene aspectos similares y aspectos diferentes entre todos los miembros de una sociedad. ¿Qué dirían ustedes? Solo podemos poner sí y no, ¿va? Alicia dice sí, en varios aspectos se coincide. Muy bien, gracias. Y entonces quiere decir que y no, porque hay aspectos en los que van a haber choques o diferencias, ¿verdad? Segundo, ¿qué es ser parte de mi país, por ejemplo? ¿Qué es ser latino? ¿Qué es ser capitalino? ¿Qué es venir del interior? Tengo ideas, tengo costumbres, tengo gustos, tengo disgustos, tengo ritos, tengo patrones que se repiten. Otra vez, ¿qué es ser parte de mi país? ¿Qué es ser latino? ¿Qué es ser capitalino? ¿Qué es venir del interior? ¿Pueden contestarme? Abiertamente, no, no tiene que ser las tres o cuatro preguntas, ¿verdad? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué sentimos? Ahora que fue el mundial, ¿verdad? ¿Cómo se vivió la representación de los países? ¿Qué impacto tiene el que la gente se diga argentina, o que la gente se diga brasileña, o que la gente se diga española, o que la gente se diga mexicana? ¿Tiene características? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Hacia dónde se va nuestro pensamiento? En algunos casos se identifican por características similares entre las culturas, ¿verdad? En otros, en el caso del mundial, las personas pues se identifican más con algunos personajes más sobresalientes, digamos, futbolistas Ajá, sobresalientes. muy bien, interesante, ¿verdad? ¿Y qué idea se nos da a nosotros cuando vemos a estos personajes? Todo, o sea, ¿será que los personajes rusos son capitalinos o son del interior de su país? ¿Qué pensamos? ¿Será que son granjeros? ¿Será que son agricultores? ¿Será que son Es de como el ciudades caso desarrolladas? en el caso de Cabo Verde, ¿verdad? Que no Ajá, eran futbolistas profesionales, sino que armaron el equipo con personas que buscaron y, o sea, no eran y llegaron mucho más alto de lo que se esperaba, ¿no? correcto. Insisto, ven hacia dónde voy con este proceso, ¿verdad? Porque simplemente es, pensemos, ¿verdad? Porque a veces le damos una idea a algo que no necesariamente es. Y cuando trabajamos el proceso de cultura a través de la lectoescritura, tenemos que entender cuál es nuestro camino.
Por eso es que existe la competencia o el indicador de logro, pero no es magia, ¿verdad? Tiene que ver con un proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos esto tercero. La cultura se aprende en casa y estas ideas son configuradas con los espacios de enseñanza, asignados o elegidos, los cuales abren la puerta para la propia elección. ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué nos hace sentir? ¿O nos cobra sentido? Que si en mi casa dicen, ay, qué fabuloso es leer, o yo quiero comprar una revista, yo quiero comprar el periódico, o eh, yo tengo un autor favorito para leer, ¿qué genera posteriormente en las demás representaciones sociales? Cuando hablamos de patrimonio cultural, tenemos que saber que este nos permite tres cosas. Y por eso es que la lectura y la escritura son bien importantes. Uno, la conservación. Dos, la comunicación. Y tres, la transmisión. Repito, un patrimonio cultural me va a permitir conservar, comunicar y transmitir. Hablar de interculturalidad tiene que ver con la referencia al intercambio de conocimientos de nuestro acervo, es decir, cómo entro yo en contacto con los demás y cómo su mundo o sus representaciones son distintas. Lo que hacen es que se comparten y se trasladan ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, que era lo que yo les venía diciendo en relación a la cultura. Para esto va a ser bien importante la consecución o la madurez que mi cerebro tenga en términos de bellas artes. Para bellas artes van a existir o se van a establecer tres formas de manifestación artística. ¿Cuáles son esas formas? ¿Verdad? Y cuáles nos pueden ayudar o nos pueden favorecer en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. La primera tiene que ver con las bellas artes simbólicas. ¿Cuál es una bellas artes simbólica? La que se trabaja en un teatro o en un establecimiento específico. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos estar hablando de un museo, de un cine, de un teatro, de una galería. La experiencia del niño a través de las bellas artes genera de manera simbólica la representación. Claro, una cosa es irlo a presenciar y otra cosa es participar de su construcción. Por lo tanto, el yo trabajar una obra de teatro con mis niños va a favorecer su creación cultural. El que yo trabaje exposiciones de arte, el que yo trabaje grabación de sonidos o grabación de sus voces, como que fuera un podcast o una radionovela, ¿verdad? Implica una bella arte simbólica. La segunda tiene que ver con un proceso clásico. ¿Qué es un proceso clásico? Lo que se va a vivenciar en un momento. Por ejemplo, la marimba. La experiencia de entrar en contacto con un instrumento como la marimba, lo que hace es crear bellas artes clásicas. Y entonces, al ser clásico, puedo incorporar cualquier elemento que haya perdurado en el tiempo. Eso es lo que lo convierte como un proceso o una manifestación clásica. Y luego, las bellas artes románticas tienen que ver con la expresión. Entonces, aquí, pues claro, ¿verdad? Fue, ¿qué? Con hecho pensado el colocar esta pintura de Efraín Recinos, pero ¿qué implica el que yo empiece a reconocer las características que tenga cualquier artista? Y entonces ustedes empiezan a decir, ah, si es la característica, es la forma romántica, es verlo con los mejores ojos posibles, a nuestro personaje, dijéramos, yo les diría, ah, Efraín Recinos, la mayoría de cosas que él hizo en términos de arquitectura, que hizo en pintura, que hizo en escultura, tenían una característica principal que es representar a Guatemala. Entonces, aunque aquí, ¿verdad? Yo lo hice a propósito para que se viera romántico,
en realidad estamos viendo la silueta de el mapa de Guatemala, ¿verdad? Y así podríamos ver nuestro Teatro Nacional, que tiene la representación de los volcanes y así sucesivamente. Yo puedo reconocer a una escritora o algún escritor porque sus personajes principales siempre son mujeres o siempre son hombres. Siempre trabaja con una idea antigua o trabaja con un personaje actual, ¿verdad? Las bellas artes románticas lo que hacen es identificar que hay características que se repiten. A partir de esos tres elementos o esos tres escenarios, vamos a comprender que existen las artes estáticas o espaciales, que son la arquitectura, la escultura y la pintura. Van a existir las artes dinámicas o temporales, que es la danza, la música y la literatura. Y luego las artes mixtas, que es el cine, el teatro y la ópera. En todas ellas va a existir un elemento común que es la descripción de sus fenómenos, de sus sucesos y de sus experiencias. Por lo tanto, va a haber un registro anecdótico, va a existir un borrador en donde existan las ideas e incluso más adelante va a tener una consecución, como lo hemos visto con el profesor de arte, de el storytelling o el storyboard. El storytelling que tiene que ver con el construir historias y el storyboard, el cómo dibujo la consecución mental o gráfica de lo que estamos encontrando. Hay bienes que son culturales. Vamos a encontrar que hay bienes que son tangibles y hay bienes que son intangibles. Un bien tangible es un bien que yo lo voy a encontrar siempre en el mismo lugar, ¿verdad? A menos de que pase un desastre natural o que suceda algo catastrófico, pues va a desaparecer, ¿verdad? O se va a caer. Pero de lo contrario, yo puedo ver una representación o un bien cultural tangible porque se encuentra y vamos a encontrar bienes culturales intangibles porque se destruyen casi que al instante. Solo es en un momento, ¿verdad? Por ejemplo, las alfombras. Podríamos regresar a la imagen anterior. La arquitectura, la escultura y la pintura pues van a ser un bien tangible, pero la danza, la música y a veces la literatura van a ser bienes intangibles. Si mi libro, mi cuento, mi historia se replica, entonces se convierte en un bien tangible, porque entonces se volvió a imprimir, se volvió a compartir, se volvió a utilizar. Entonces, cultura tiene que ver con el lenguaje aprendido acerca de nuestro contexto y arte será la representación y la creación. Vamos a contar una historia todos juntos, entonces necesito que me ayuden, ¿verdad? Sé que hay algunos más despiertitos que otros, unos más activos que otros, pero les voy a pedir que participemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra imaginación a partir de las imágenes que yo les coloque en pantalla. ¿Les parece? Insisto, vamos a contar una historia juntos. La intención es que tenga principio, que tenga desarrollo, que tenga final y que los personajes nos digan qué piensan, qué sienten y qué quieren. ¿De acuerdo? La historia tiene que tener, otra vez, principio y fin, y los personajes dirán qué piensan, qué sienten y qué quieren. Lo haremos con ojos nuevos, ¿verdad? Se va a dar una imagen y nuestra creatividad dirá qué vemos. Por lo tanto, en un proceso cultural, la creatividad no tiene límites. Aunque el bien se convierte en algo intangible, nosotros lo que vamos a hacer es despertar los espacios y las opciones. ¿Les parece? Entonces iniciemos. Había una vez un grupo de amigos quienes se sentían parte de una tribu.
¿Quién quiere continuar? Pueden hacerlo con micrófono o desde el chat. porque El- todos hablaban el mismo idioma. Gracias. Verónica dice, siempre jugaban Juntos, muy contentos. ¿Sí? juntos formaban una gran familia, aunque no eran iguales todos, pero tenían algo en común, que a todos les gustaba los animales y les gustaba hablar del medio ambiente. Sigamos. A algunos les gustaba tanto hablar del medio ambiente que se lo llevaban a su casa. Por ejemplo, Matilde le encantaban tanto las flores que las recolectaba en el campo y algunas veces se las ponía en su cabello. A Juan le gustaba mucho escuchar música, que el cuarto lo tenía diseñado hasta con instrumentos musicales. A María le encantaba el arte, era gran, le encantaba dibujar todo lo que miraba y todo lo que se imaginaba, dándole un toque de color muy bonito. Tenían diferentes creencias y formas de vestir. Algunos compartían gusto por los colores. Dialogaban, compartían sus costumbres, tradiciones, su cultura y practicaban la interculturalidad. Siempre se reunían, jugaban y utilizaban o practicaban los valores que les enseñaban en casa y en el hogar. Disfrutaban de la gastronomía local. ¿Alguien quiere hacer el final? Se valoraban y se respetaban según los gustos, creencias de cada uno, haciendo en sí una familia donde todos se apoyaban como hermanos. Gracias. Ahora les voy a pedir, perdón, que hay alguien que está escribiendo por aquí. No, era asistencia. Ahora vamos a hacer un diccionario humano, ¿verdad? Volvamos tangible eso que acabamos de decir. ¿Qué palabras me recuerdo de la historia? ¿Qué significan? Y principalmente, ¿qué significan para mí? ¿Necesitan que yo pase las imágenes para recordarnos algo? Ustedes me dicen. O lo podemos hacer así mentalmente. Otra vez, ¿qué palabras me recuerdo de la historia? ¿Qué significan? Y principalmente, ¿qué significan para mí? Regreso las imágenes para que nos recordemos de la historia. Una tribu que es una familia, un grupo de personas que conviven juntos. Muy bien. ¿Qué otra palabra sabemos o nos llamó la atención en la historia? Gastronomía, que es los diferentes alimentos que se consumen en determinados lugares. Y en la historia, pues se entiende que los amigos o la tribu em, compartían estos alimentos pasando momentos agradables. Gracias. Se habló de la Cultura, naturaleza. Ajá. que son costumbres, creencias que identifican a cada grupo humano. Gracias. Música,
Ajá. Es un medio para poder distraerse y para poder expresar lo que uno siente. Gracias. ¿Alguna otra palabra que hayamos escuchado durante la historia? Ambiente, que puede ser todo lo que nos rodea. Identidad, que son rasgos propios de una persona o un grupo donde uno convive. Gracias. ¿Alguna otra que se nos esté escapando? Alimentación, Ajá. Mm. Interculturalidad, que son las diferentes culturas que conviven juntas. Muy bien, muchas gracias. ¿Ven lo interesante del proceso? Cultura va a ser el lenguaje aprendido de nuestro contexto. Arte va a ser la representación o la creación. Se oiga, pues. Lo repito, cultura va a ser el lenguaje aprendido de nuestro contexto. Arte va a ser la representación o la creación. Les decía, ¿verdad? Con el profesor de arte hemos escuchado sobre storytelling. Story significa historia y telling, contar una historia. Storyboard es el conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una historia. Siempre que estemos trabajando en las bellas artes, ¿verdad? Y me voy a regresar todo otra vez. Vamos. Siempre que estamos trabajando en las bellas artes, tiene que haber storytelling y tiene que haber storyboard. No importa si es simbólico, no importa si es clásico y no importa si es romántico. Siempre que estemos viendo las artes estáticas o espaciales, artes dinámicas o temporales o artes mixtas, tiene que haber un storytelling y tiene que haber un storyboard. ¿Qué implica eso? Que nosotros vamos a pasar de un proceso intangible a volverlo tangible. Porque una vez nosotros no se queda solo en ideas, ¿verdad? El proyecto, em, incluso puede ser solo la planificación de nuestro acto cívico, ¿verdad? Eh, lo que hacemos es trasladarlo y al trasladarlo lo culturizamos porque pasa de ser un proceso cultural a ser un proceso artístico. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la representación. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿O voy muy, muy encaminadito? Muy bien, muchísimas gracias. Esto fue la cápsula de la sesión OBOM número 13. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir hoy porque ya tenemos personas que han completado su historia. ¿Qué implica haber completado mi historia? Eso quiere decir que yo pasé por las diferentes fases. Ya pasé por la fase de tener ideas. Después de tener ideas, hice un borrador. Después de tener un borrador, construí un cuento, trabajé un glosario y trabajé preguntas de comprensión o de reflexión sobre mi cuento. Si lo vemos, es el mismo proceso que fui hablando hoy. Fue culturizar, fue crear de la nada, ¿verdad? A veces con personajes reales y a veces con personajes inventados, una historia. Cuando yo hago eso, dijéramos, ya, yo ya lo terminé, se lo pasé a Juan Fernando y Juan Fernando lo editó un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro cuento ya está editado? Porque aparecen los logos de la institución, aparece una página editorial, ya me han dicho alguna corrección si es que se necesita o nos han hecho la corrección, ¿verdad? Por ahí vamos. Para los que ya lo hayan terminado, es decir, ya oficialmente sabemos que nuestro cuento está listo,
lo que hacemos es, según nuestro Google Classroom, nuestra actividad número 4, ¿verdad? Lo primero que hacemos es crear una copia de nuestro documento. Entonces, solo permítame, me voy a meter. Vamos a ver si logro en un segundito. Sí me logro meter a un cuento de alguno de ustedes. Porque significa que ya lo tenemos listo, ¿verdad? Ah, bueno, creo que le había dicho a un compañero que no sé si está en la sala, pero vamos a usar su ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Me voy a meter. Denme un segundito. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer cuando ya nuestro cuento está hecho, obviamente es haberlo comunicado, ¿verdad? Pero creo que no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Verá, sí. Como les dije al inicio de la sesión, para quienes todavía no hemos empezado a editar el cuento en Canva, ya al finalizar la clase de hoy les voy a proponer si tenemos horarios, si queremos, si tenemos momentos, para tener una sesión específica para apoyarles en eso, ¿verdad? Aquí, dijéramos, ustedes lo que van a ver es mi pantalla y yo ya entré a Canva, ¿verdad? Quienes ya hemos terminado nuestro cuento, si lo vemos acá, ya nos aparecen diferentes características. Nos aparece una numeración, nos aparecen unos logotipos, ¿verdad? Para quienes ya lo hemos terminado. Aquí lo que hacemos es, cuando ya está terminado, o sea, que Juan Fernando ya me dijo, sí, su cuento ya está listo. Incluso yo les mando a veces hasta la versión ya en PDF para que la puedan tener ustedes en su casa, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, o la instrucción, seguir la instrucción de Google Claro. ¿Qué nos dice la instrucción de Google Claro? Yo ya tengo mi cuento, yo ya lo trabajé, ya me lo editaron. Y entonces yo me meto a Canva y voy a encontrar así, de forma pequeñita, mi cuento, ¿cierto? Cuando yo lo tengo así pequeñito, lo que hago es irme a la esquina derecha superior del cuadrito. No de toda la pantalla, sino que del cuadrito, donde está mi cuento. Por ejemplo, acá está Gloria Flores. Si estuviera aquí en la clase, Gloria, ¿qué tiene que hacer? Ah, yo ya sé que mi cuento está listo. Me voy a la esquina superior derecha. Si tenemos aquí a quién, María Teresa de Jesús, ¿verdad? Pirir. Ah, si ella estuviera lista, se va a la esquina superior derecha. Eh, y así sucesivamente, ¿verdad? Estoy intentando verle los nombres así en chiquitito. ¿Qué es lo que hacemos? En esta esquina superior derecha me van a aparecer tres puntitos. Yo le doy clic en esos tres puntitos y me van a aparecer diferentes opciones. La que me interesa a mí es crear una copia. Otra vez, tengo mi cuento. Vamos a ver aquí. Solo para... Ah, Valerie, que te estoy viendo aquí conectada y hablándome con el micrófono prendido. Entonces pongamos, Valerie es el pequeño gran talento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que hacer Valerie? En su pantalla, buscar los tres puntitos en la esquina superior derecha de su cuadrito y marcarlo. Vamos a hacer el ejemplo con Valerie mejor porque está aquí ya presente, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es apachar, crear una copia. ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a crear una copia. ¿Cómo yo sé que me creó la copia? Porque generó un documento nuevo que dice copia el pequeño gran talento. ¿Vamos bien ahí?
Estoy en la clase. Ah, Gloria también está por acá. Entonces, vamos a hacerlo con el de Gloria. Va, entonces, miremos. Cada quien solo vamos a tener un cuento, ¿verdad? Porque son el que ustedes están trabajando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer Gloria? Irse a la esquina superior derecha de su cuadrito, en los tres puntitos, y generar una copia, ¿ves? Crear una copia. ¿Qué le va a pasar? Genera un documento nuevo. Si yo le doy clic al documento, me aparecen diferentes cosas. Es el mismo cuento, pero arriba, donde está el título de mi cuento, dice copia de una aventura en autobús, que es el cuento de Gloria. ¿Lo vemos? Por ejemplo, les cuento que Gloria ya hizo su versión en audiolibro, pero estamos utilizando el ejemplo, ¿verdad? Porque ella ya se animó a jugar con el sistema. Hoy voy a dar algunas indicaciones diferentes a las que usó Gloria, porque Gloria exploró el sistema para poderlo hacer. Entonces, la felicitamos. ¿Dónde tenemos aquí? ¿Comprendió lo que acabo de decir? Abrimos Canva, nos aparece chiquitito y lo que hacemos es en la esquina superior derecha generar una copia. En este caso, hice el ejemplo primero con Valerie y ahora lo hice con Gloria Flores. Entonces, si mi cuento en versión digital ya está listo, ya no lo toco, ¿verdad? Mi original, yo ya no lo toco, porque el chiste es que exista en la versión digital, en Canva, y lo vamos a descargar en PDF. Pero eso yo ya me encargo de hacerlo y luego se los comparto. ¿Con quién vamos a jugar? Con la copia. ¿Por qué? Porque si me equivoco, no pasa nada. Lo puedo borrar y puedo volver a hacer una copia. O sea, no pasa nada. ¿Verdad? De eso se trata. Por eso es que pido que hagamos copia, que no trabajemos sobre el original. En este caso tenemos una aventura en autobús hecho por Gloria Flores. Si yo ya tengo mi ejercicio de haberlo convertido en copia, tiene que decir arriba, copia de una aventura en autobús hecho por Gloria Flores, ¿verdad? Porque el cuento ya fue aprobado, ya fue editado y ya está listo. Entonces, lo primero que hago es, ahora sí, meterme y en la esquina superior derecha donde dice compartir, le doy clic. Otra vez, me meto, ¿verdad? Lo tengo en chiquito, donde dice copia, le doy clic e ingreso. Cuando ya estoy adentro, ¿verdad? Como que lo fuera a editar, pero es en el de copia, me voy al área de compartir. Si yo le doy clic en el área de compartir, me van a salir muchas opciones. Por ejemplo, esta primera que es bien importante, que yo les he dicho a quienes ya están trabajando su versión en Canva, que me den opción a que yo pueda editar, ¿verdad? Entonces aquí le dice, por ejemplo, como esta es una copia, tengo que volverle a dar que cualquiera con el enlace, ¿verdad? Puede ver y editar. Eso es lo primero que hago, ¿verdad? Otra vez, en compartir, me van a aparecer la opción de solo tú tienes acceso, entonces ustedes lo cambien a cualquiera con el enlace, ver y editar. En el momento que yo les pida, ustedes copian el enlace. Pero aquí vamos a seguir trabajando. ¿Qué hacemos? En la parte de abajo hay opciones diferentes. Descargar, Google Drive, PowerPoint, WhatsApp, presentar. Pero miren estas dos que siguen. Dice enlace público y presentar y grabar. Ahorita, como vamos a trabajar la versión audiolibro, le damos presentar y grabar. ¿Qué me da la opción Canva? Me da la opción de que yo esté presentando la pantalla y que una vez esté yo presentando, puedo grabar lo que sucede en la pantalla. Para hacer eso, Canva me da la opción de trabajar con un estudio de grabación. Entonces, otra vez, me salgo, compartir, primero veo que cualquiera puede verlo y me voy a presentar y grabar.
Le doy clic, me da la opción de irme al estudio de grabación. Acá, si alguien ya se ha metido a jugar con el sistema, hay cositas que son importantes que notemos cuando le demos clic al ir al estudio de grabación. Uno, que me va a marcar tiempos. Dos, que me va a preguntar si quiero que salga mi cara, mi rostro o no. Tres, cuando empieza ya a grabar. Todo eso va a aparecer ahorita en pantalla. Entonces yo le doy ir al estudio de grabación. Miren, me pregunta, configura tu cámara y tu micrófono. Yo le sugiero que pongamos sin cámara. Miren, aquí me le está dando de una vez. Me voy a salir y se lo vuelvo a enseñar. Compartir, presentar y grabar, ir al estudio de grabación. Me pregunta, configura tu cámara y tu micrófono. Canva necesita accesos. Y yo les digo que no le cambien la opción de sin cámara. Si lo hacemos con cámara, por ejemplo, si yo le diera aquí, clic, me tendría que dar la opción de que yo me vea, o sea, que yo me voy a grabar. Pero si yo le pongo la cámara, me va a dar una burbuja donde se ve mi rostro. Y entonces haga lo que yo haga, siempre se va a ver. Pero si ustedes se mantienen en sin cámara, nítido, no pasa nada. Y lo que nosotros queremos es que haya audio. Si yo le doy empezar a grabar, va a empezar el marcaje. Entonces ustedes tienen que prestar atención a algo que yo voy a hacer. Si yo le doy empezar a grabar, me va a marcar 3, 2, 1 y en la parte de arriba dice pausa o finalizar. Aquí le doy pausa. Claro, como yo estaba hablando, eso que yo acabo de decir se grabó. Y como eso a mí no me interesa, yo le doy listo y cancelo y elimino. Porque a mí eso no me sirve. Yo tengo que estar en silencio. Entonces lo que hace el sistema es regresarme otra vez a empezar a grabar. Insisto, ahora ya vimos. Ah, me preguntó si quería cámara, el micrófono está determinado, empezar a grabar, 3, 2, 1 y yo lo primero que tengo que hacer es en silencio marcar pausa. Entonces veámoslo, empezar a grabar, 3, 2, 1. Pausa. ¿Por qué les pido que marquemos pausa? Porque nos va a permitir a nosotros jugar con los espacios. Aquí ya va a empezar la grabación si yo le doy reanudar. Pero yo lo que tengo que es familiarizarme. Aquí arriba hay tiempo, ¿verdad? Me va a marcar cuánto me estoy tardando. Aquí hay una flecha que una vez yo mueva las flechas, mire, se va a empezar a correr. Y entonces, lo puedo hacer con las flechas, o sea, dijéramos manual, apachando. Si yo lo hago manual, es decir, eso que acabo de hacer, que se escucha, tucu, 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 se va a escuchar en la grabación. Pero si yo estoy en la diapositiva correcta, lo que tengo que ver es las flechitas de mi computadora. Y las flechitas me van a permitir hacer esos cambios. Puede ser que sea fácil, como puede ser que no, ¿verdad? Lo que yo necesito es saber jugar con mi espacio. Insisto, le di iniciar, pausé, ¿verdad? 3, 2, 1, pausa. No se ha grabado nada ahorita, pero cuando yo le dé reanudar, empieza la grabación. Entonces veamos. Miren el marcaje, ya está marcando. Aquí como es ejemplo, pues no importa, yo estoy hablando. Y veamos, yo tendría que decir todo. Una aventura en autobús de Gloria Flores. Si yo siento que mi aire se escucha, le doy pausar. Si yo siento que puedo seguir, yo continúo, ¿verdad? Pero mi recomendación es que lo vayan pausando y prendiendo, pausando y prendiendo. Si voy a la mitad y alguien hace un ruido, ay, juela gran, dicen ustedes,
mi hija gritó, el perro ladró, tocaron la puerta, el de señor de Zetagas sonó, me toca volver a empezar, porque todo lo que esté sonando se escucha. Por eso es que yo recomiendo que nosotros mismos vayamos moviendo la diapositiva antes, ¿verdad? Les enseñé, ¿verdad? Insisto, se ve el marcaje, le doy reanudar, inventémonos que esto es nuevo otra vez, que cuando se escuche la grabación lo van a ver. Una aventura en autobús de Gloria Flores. Podrían ustedes darle clic siguiente o podrían ustedes haber dicho lo que se dijo, pausan, respiran, no se está grabando nada, le dan vuelta a la página y entonces reanudan. Título: Una aventura en autobús. Autor: Gloria Elisa Flores Ramírez. Revisión: Juan Fernando Porres. La utilización del material será con fines educativos para favorecer la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Pausa. Ay, puedo respirar. Aquí mi hija me vino a hacer una pregunta. Aquí tocaron la puerta. Lo que haya pasado, yo puedo dejarlo ahí. Bueno, y de una vez le paso a la siguiente. ¿Me explico? Y entonces le doy reanudar y empiezo a contar la historia. Hace mucho tiempo en un pequeño pueblo, tarará, 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 yo sigo contando, sigo platicando, pauso, muevo, play, pauso, muevo, play. Si yo por error le doy finalizar la grabación, pues la finalicé y me va a quedar a la mitad de lo que yo grabé. No puedo volver a editar porque se va a poner audio encima de otro audio. ¿Qué tengo que hacer? Borrar mi copia, hacer una copia nueva y empezar de cero. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Si yo me equivoqué, no pasa nada. Se borra como era la copia, puedo hacer una copia nueva y empezarlo a editar. Si yo le doy finalizar la grabación, en ese momento me pregunta que si yo quiero eliminarla. Si yo sé que fallé, le apacho ese botón. Pero si no, yo digo, ya estoy listo. Me va a decir, tu grabación está lista. Eliminar otra vez, si yo no quisiera. Guardar y salir o descargar. En este caso, ustedes necesitan guardar y salir y luego descargar, ¿verdad? Guardar y salir porque necesitan guardar la información. Y también necesitan descargar porque me la van a compartir a mí, ¿verdad? Entonces guardemos. Entonces, ¿qué pasaría si esto ya está guardado y yo le doy presentar? Miremos. Vamos a ver que nos haya guardado el audio que yo le acabo de hacer. Creo que ustedes no están logrando escuchar lo que yo grabé, ¿verdad? Vamos a ver si logro mover. Ya le habíamos dado guardar. Voy a salir solo para ver. Es que me permita escuchar el audio. A ver, sí. Para el descargar no nos compliquemos. Lo voy a descargar yo, si tengo el link de ustedes.
Lo que necesito es que sí se haya grabado. Es decir, lo que voy diciendo se vio muy difícil. Connie, prendiste tu micrófono. O se ve muy fácil. Creo que ustedes no lo logran escuchar. Yo los escucho más a ustedes que ustedes a mí. No escuchamos, licenciado. No, sí, no se escuchó la grabación. Pero estoy intentando que ustedes la logren escuchar para que ustedes vean que sí funciona. Si no, lo vuelvo a repetir, no hay pena. O lo que puede hacer es que nos la envíe el enlace y nosotros la escuchamos aquí. Sí, no hay pena, pero como les digo, como aquí es el cuento de Gloria, ¿va? Yo lo que quería es que ustedes vieran el ejercicio. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, Buenas otra vez. tardes, pero también está en mi WhatsApp, digamos, ya con El, sonido el, y el todo. suyo, sí, va, miremos el mero mero de Gloria, porque Gloria ya lo había hecho. Miremos, esta es la copia, la verdadera de Gloria. ¿Sí logran escuchar a Gloria? No, No, no se escucha. no, no se escucha. No, no se escucha. Ah, entonces Tal vez es porque de plano no tal me vez está al momento dejando. de compartir el audio. Denme un segundo. Creo que es en la opción de. Un Dick, pero segundito. ese enlace que usted me envió de YouTube, digamos, ahí sí se escucha bien. Ah, miremos. Sí, es que lo que yo no sé si es que yo tenía aquí compartir el sonido. Miren, si quieren, busquemos a Gloria. Aquí estoy intentando yo que ustedes vean que sí se escucha. Pero voy a meterme a YouTube, porque pueden creer que ya está subido en YouTube el de Gloria. Denme un segundo. O sea, lo que yo quiero es que vean que sí pasa, ¿verdad? Que veamos el ejercicio. Vamos a ver si me permite ahora. Una aventura en autobús de Gloria Flores. Una aventura en autobús, autor Gloria Flores. Hola, soy Gloria Elisa Flores, docente activa y en servicio. Perdón, ¿ahora sí la escucharon? Sí, sí se escucha. Ah, va. Sí, se Sí, escucha bien. insisto. Escucha Muy bien. bien. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra vivía una niña llamada Emma. Aunque su pueblo era tranquilo y hermoso, quedaba muy lejos de la gran ciudad de Guatemala.
Una mañana, mientras Emma desayunaba junto a su mamá Elisa, escuchó. Bueno, insisto, el chiste solo era que vieran que sí se graba el audio, ¿verdad? A eso es a lo que yo voy. Cuando nosotros grabamos con nuestra voz, lo que sucede es eso, que nosotros podemos ir marcando los tiempos, podemos ir jugando con los personajes, podemos hacerlo con nuestra misma voz todo el tiempo, o podemos ir cambiando los tonos. Lo importante es el ejercicio. Entonces, para que no nos hagamos bolas, yo sé que esta es la primera vez que lo estoy explicando, pero ¿qué prefieren? Que nos vayamos un día alterno, ¿verdad? Cualquiera, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, y yo lo pregunto o fin de semana, y yo lo pregunto en el chat de la sección, eh, podemos marcar en el mismo horario, solo que el viernes nonis, ¿verdad? Esa es otra opción, ¿verdad? Y que nos vayamos en orden. Es decir, quienes están ahorita en borrador de cuento, que tengamos una sesión solo los que están en borrador. En otro momento, en otra fecha, una sesión para quienes están trabajando en Canva para que yo explique o de opciones o de ideas o los ayude a trabajar en Canva. Y una tercera sesión para los que ya hemos terminado la versión de Canva y queremos trabajar nuestro audiolibro. Sí, Gloria, no hay pena, yo te mando tu PDF. ¿Les parece? Entonces, el chiste es que ahora, o sea, dijéramos, avancemos en nuestro proyecto final. Entonces, por cómo vayamos. ¿Verdad? El chiste es que yo pueda ir, porque yo lo que hago es agarrar el listado de todos ustedes e irme en orden, como decir, me lo voy a inventar así por el orden que aparecen acá. Ah, yo busco a Elodie, y después busco a Amalia, y después busco a Teresa, y después busco a Claudia, y después a Julia, después a Susan, después a Petronila, después a Gloria, después a Verónica. ¿Verdad? Insisto, el chiste es, o sea, yo lo que hago es irme como en orden. Por eso es que a veces ustedes dicen, "Ah, es que no me ha contestado, porque yo voy en orden hasta que vuelvo a pasar por el nombre de ustedes." Perdone, licenciado, viera que yo tengo un detalle. Yo Ah, me dime, metí a Alicia. otro curso, sí, y resulta que yo estoy ocupada martes, jueves y el viernes con usted. Entonces a mí sí se me dificulta bastante poderme Si conectar fuera nuevamente. cualquier día. Ajá. Ajá. En el caso mío ya solo me faltaría grabar. Y mi pregunta es, ¿qué tengo que grabar yo? Digamos, el nombre del cuento. Todo. Todo porque el chiste es que tú tengas tu versión de tu cuento en audiolibro. O sea, ¿qué Todo el cuento, significa? digamos, Todo, desde editorial, el todo. inicio. Ah, Ajá, eso tú es lo que dices quería saber. tu Ah, bueno, portada, tú dices tu versión bueno. editorial, tú te presentas y arrancas tu cuento. Y terminas hasta que dice la frase final, ¿verdad? Muy Y bien. hay personas que tienen duda de si ponen el glosario o las preguntas. Yo sugiero que sí lo hagan. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que Alicia trabaje su cuento porque es Alicia en su aula a que Petronila trabaje el cuento de Alicia en su aula. No sé si me explico. Para Petronila Sí, sería estoy más bien. fácil que el glosario y las preguntas ya estén en el audio, porque ella solo le da play, Ya, ahora sí ya entendí. Eso es lo único ¿verdad? que quería saber. No hay En el pena. caso mío, no hay problema, digamos, que yo no me pueda conectar, o sea, por esas No, dificultades. el detalle es que puede ser que tú digas, yo me voy a ir solita. Con lo que me acaba de explicar el licenciado, saco mi copia y yo pruebo. Pero puede ser que alguien o está trabajando en su celular y le está costando, o hay alguien que me dice, yo me pierdo, yo no sé dónde, lo vi que lo hizo, pero saber dónde lo hizo, ¿verdad? Y entonces yo les voy a ir dando opciones. El chiste es que yo les vuelvo a explicar paso por paso, de acuerdo a la fase en donde vayamos, y ayudar a quien lo esté teniendo difícil. ¿Les parece? Sí, muchas gracias, muy amable. Sí, muchas Licenciado, gracias por su apoyo. Nítido. Entonces, el chiste va a ser ese. Entonces, hoy pues estamos terminando la sesión, no se me vayan a salir antes de la fotografía. Em,
Lo que quería hacer era darles ese pasón, porque hay algunos que ya llegaron a esa fase, pero cada uno podemos estar en fase diferente, ¿verdad? Licenciado, disculpe, Mardoqueo, Mardoqueo, cuéntame. rapidito, ¿en qué momento, o sea, usted me va a avisar a mí, digamos, en lo personal, cuando mi cuento usted ya lo haya revisado, yo ya lo puedo hacer? Correcto, cuando yo ya sé que su cuento está listo, yo la tengo que escribir. Bueno, por el Ajá, momento yo ya lo subí todo, pero no me ha hecho nada, entonces yo no puedo avanzar ese paso, entonces. correcto. Entonces, por ejemplo, solo déjeme buscarlo, don Mardoqueo, para yo estar seguro de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, Mardoqueo, su cuento ya está listo, ¿verdad? Ya está editado, ya está todo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le voy a decir ahorita? Porque probablemente no le he enviado el mensaje. El suyo es el de las aventuras de Naomi, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, muy bien. Yo ya lo tengo aquí anotado como que ya está terminado. Entonces quiere decir que yo aquí, casi que en este mismo momento, como Gloria que me dice, mándeme mi PDF. Entonces yo le puedo dar descargar, le doy descargar su cuento. Eso quiere decir que ya en PDF ya está. Lo busco en mi WhatsApp, Mardoqueo, porque para eso sirve que nos conectemos, ¿va? Y entonces yo le mando a Mardoqueo su PDF. Miren. Entonces, ¿qué sucede? Mardoqueo ya está listo. Porque Mardoqueo, como ya recibió su PDF, él ya puede hacer su versión audiolibro. ¿Qué le toca a Mardoqueo? Hacer primero su copia y en la copia empezar a trabajar su versión audio. ¿Se comprende? Gracias, licenciado. Nítido. Y así me voy a ir con cada uno de ustedes, no se me preocupen. Ustedes han visto, hay algunos que yo les mando las preguntas porque yo ya vi que, que por ahí vamos. Hay otros que yo les mando el cuento corregido y aumentado, ¿verdad? El chiste es yo ayudarlos por donde vayamos. Gloria, Y buenas noches. Y en el caso mío en el caso de Gloria, trirín, trirín, solo esperar su graduación, ¿verdad? Porque ay, qué Gloria ya bueno. hizo su proyecto, o sea, Gloria ya terminó. ¿Qué le falta a Gloria? Estar al Soy día de mini sus Gloria. actividades, la mini Gloria, Ajá. ¿verdad? Hola. Entonces, ¿qué le falta a Gloria? Las actividades de la plataforma de Google Claro, por ejemplo, Sí, me ¿verdad? faltan unos. Eso. Me Entonces ella falta lo que hace amor. es ponerse al día en la plataforma para que cuando yo le dé su certificado, eh, esté lista con sus notas, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Me falta. Nítido. Susi, Sí, una pregunta. Viera que como usted ya me había dicho de que lo compartiera así como dijo ahorita, de que usted tenga el permiso para acceder o para ajá, arreglar, ¿verdad? No sé si esté bien ahora, yo le volví a compartir, pero no sé si, vamos a según ver yo está aquí. bien, pues no sé, No hay pena. poquito ¿Dónde en fue que me lo mensaje, mandaste? Por WhatsApp. María Susana, ¿verdad? pues WhatsApp, Va. Y ¿cómo? entonces yo aquí. Tomás y la montaña de los sueños, ¿verdad? Solo me confirmas. Solo que Susana, aquí ya que lo estamos haciendo. Ujú. Y tú me diste compartir, pero mira lo que te voy a enseñar ahorita en la pantalla. Es que me cuesta mucho. No te preocupes, tú tienes, o sea, ¿qué es lo que yo te he estado diciendo? Tú me das la opción de que yo solo lo pueda ver. Mira, en la opción de compartir, dice copiar con el enlace porque yo solo tengo la opción de ver. ¿Y qué necesito? Que Pero aquí diga ver y editar. aquí cómo lo hago, es que no sé. En la- aquí en la opción de la esquina superior derecha dice compartir.
Ahí, Ajá, sí. en este espacio donde dice quién puede ver, quién puede compartir, ahí le das clic que cualquiera puede ver, ¿verdad? Cualquiera, y aquí a la par tiene que decir ver y editar. Eso te aparece en tu pantalla. Ajá. Eso es lo que tienes que apachar. Cuando ya me dé a mí la opción de ver y editar, copias el enlace y me lo mandas. Mm, Y ahora, como digo, no sé muy bien cómo se ¿Qué hace. es lo que te digo? Como solo me estás dando la opción de ver, solo me permite verlo. Estoy Porque yo te... tratando de hacer eso. No sé qué pasa. Va, no te preocupes. Si gustas, el día que yo trabaje la... para quienes están en esta fase, que todavía están en edición, eh, yo te llevo de la manita, ¿verdad? Vamos a ver si yo le voy a pachar aquí solicitar acceso de edición si te llega un mensaje. Y entonces tú le tendrías que decir que sí a ese mensaje. No, un mensaje. Pero si no te llega ahorita o no lo logras ver, el día que estemos trabajando eso, con mucho gusto, me voy yo despacito contigo enseñándote con un ejemplo de alguien más. ¿Te parece? Muy bien, gracias. Va, nítido, no se preocupe. Como les digo, yo me voy a ir y así lo he estado Lick, haciendo. perdone. Hola, hola, Rafaela, Lick. Sí, cuénteme. soy yo, Lick, perdone. Viera No hay que, Lick, pena. yo sí estoy, siento yo que sí estoy atrasadísima del cuento. La verdad, como le envié ya no me recuerdo qué fecha le envié para que usted me revisara. De ahí me reenvió hace como 2 semanas o una semana. De ahí ya no lo he visto y no, ya no sé qué hago ahí, si está bien, ya está bien mi cuento para ya para pasarlo en Sí. Canva o todavía Ajá, yo, falta. yo cuando te lo mandé, ya te lo mandé corregidito y aumentadito. Eh, ¿Verdad? Ya con todas las de la ley, ¿verdad? Con el glosario, con las preguntas, listo. Sí, así Entonces, es. ahora tú lo que tienes que hacer es empezar a trasladarlo a la versión de Canva. Ah, va, ¿Ya? perfecto. Ajá. En esa Está fase bien, vas Lick. tú. Entonces hago estos días. Gracias. Muy bien, muy fino. Gracias, Lick. A Bueno, usted. no hay pena, no hay pena. Como les digo, yo intento irme, pero como cada uno va en un orden diferente. Ah, aquí estoy viendo a Hello, ve que las fui a visitar el martes a Jalapa. Ya, porque les cuento que fuimos a visitar unas cuantas escuelas por allá. Bueno, entonces si gustan, paramos acá. Si pueden prender sus cámaras para tomar la fotografía y así concluimos la sesión de hoy. Espero que haya sido interesante. Diferente, ¿verdad? Porque hoy hablé de cultura y me fui por otro camino. Muy bien, vamos a ver aquí. Ya me aparece Mardoqueo. Ya me aparece Verónica. Verónica también ya va avanzadita. Muy bien. Denme un segundito. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ya tomé la primera. Denme un momentito para que yo pueda pegar la fotografía. Como tenía aquí los cuentos, tengo que moverme un segundito. Denme un momentito. Que se pegue. Ahí estamos. Muy bien, ya tomamos la primera. Voy a tomar una segunda a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Y ahora encontré a Mirtala, ¿verdad? También Mirtala puede decir que las fui a visitar, porque también fui a su escuela. Así es, licenciado. Un gusto tenerlo por acá. Muy amable. Ya, ellas ya pueden decir, ese señor es gordito y chaparrito. Y pelirrojo. Ah. Muy bien. Pero conocieron como a 6 personas más, así que. Así es. Muy bien. Voy a tomar la tercera fotografía y ya estamos. A la una, a las dos y a las tres. Ahí estamos. Solo déjenme pegarla por aquí y con eso estaríamos el día de hoy. Muy bien.
Y entonces con eso estamos. Vamos a detener la grabación.